Hoy vamos a ver Napoleón Bonaparte, primera parte. La vez pasada estábamos viendo todas las tribulaciones de la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa va a crear el imaginario que esta nación tiene de sí misma y que el mundo tiene de Francia, Napoleón va a ser el mito más poderoso que tiene Francia y que tiene Europa. Va a ser un personaje que desborda las páginas de la historia y que escribe los capítulos más refulgentes de la historia de la nación francesa. Habíamos visto cómo la revolución crea tanto caos en un momento dado, tanto caos, que hay un momento que la gente está está saturada de toda la cantidad de emociones fuertes que han pasado, ya quiere alguna forma de estabilidad, como que esto se asiente un poquito, porque es que esto como un alcacercer no se resiste. Usted no puede estar todo el tiempo en un caos así de grande como el que estaba ya en ese momento. Entonces, hayamos visto al final del último programa cómo empieza a surgir un ejército completamente nuevo de jóvenes generales, porque los generales antes, durante el tiempo del absolutismo, el ejército era un lugar donde los cargos se podían conseguir, se podían adquirir por títulos nobiliarios. Generales y todos los grandes oficiales del ejército lo eran por nobleza. Esa nobleza de generales que constituía los ejércitos de Luis XIV, XV y XVI y toda la época anterior, esa nobleza o huye o la decapitan o se va a formar ejércitos en contra de la revolución. Se quedan sin generales. No hay nadie del antiguo ejército, digamos, a nivel de oficiales. Entonces ahí se produce una situación de movilidad social, porque jóvenes muy valientes y avesados pueden llegar por méritos a convertirse en generales. Se abre el espacio para que surja una nueva capa militar que viene de abajo, o de la baja nobleza, o ni siquiera de la nobleza, pero que se hace a pulso, que se hace a mérito. De esta capa de los soldados es de donde va a surgir Napoleón. Napoleón nació en Córcega. Córcega es una isla que para ese entonces recientemente había sido incorporada a Francia, que antes era de Italia. Ahí nadie hablaba francés, era una isla bastante remota, muy desconectada de todo el movimiento y de toda la jugada que estaba pasando en Francia, del centro del mundo que Francia era en ese momento. Y a Napoleón lo van a llevar de 10 años a París, y en París pues él va a entrar a una academia militar, porque era prácticamente la única alternativa que van a tener los muchachos en esa época. Se va a convertir en un militar de carrera, y así, pero es un hombre muy talentoso, muy talentoso. Entonces, en una oportunidad, cuando toda esta capa de nuevos generales está surgiendo, va a haber un sitio en Tolón, y allí Napoleón se va a distinguir por su valor, por su bravura, por su inteligencia. Va a empezar a ser visible como un personaje bien interesante y bien bueno para las batallas. Entonces ahí era cuando decían que él peleaba como un pequeño cabo, porque los cabos, dicen los estrategas, que son los que ganan las batallas, porque son los que están al pie del combate. Este hombre, siendo general, siendo un oficial, estaba al pie del combate, al pie de sus hombres. Entonces a él lo van a nombrar general a partir de Tolón, del sitio de Tolón. Pero es un general sin tropas, digamos. Le dan ese reconocimiento por su desempeño en el sitio de Tolón, pero todavía no tiene un ejército a su mando, sino el cargo, el honor, el reconocimiento por su impresionante desempeño durante el sitio. Entonces regresa a París. En París es donde va a conocer a Josefina.
Y Josefina, la legendaria Josefina, la de las cartas, la de las historias, esta mujer, en ese momento ella es una viuda, tiene 34 años, que para la época ya estaba quedada, porque la gente casaba como desde los 16, o sea, a los 34 ya, pues era viuda y tenía 2 hijos, pero digamos para hacer la segunda vuelta había que hacerlo más bien prontico. Entonces en esa época donde los matrimonios empezaban pues muy chiquitos. Entonces va a entrar Napoleón a una escena donde están un poco de mujeres en una sala, mujeres de estas de alcurnia, y él en ese momento es un hombre tosco, muy decidido pero todavía tosco, no era un hombre de dinero, entonces su vestimenta era más bien precaria, ella se burla de él, las otras se empiezan a burlar de él, pero ella le coquetea y empieza ahí pues lo que llamarían un cambio de luces, y se van coqueteando y él se va a enamorar perdidamente de ella, y ella ve en este hombre decidido, ella ve como todo ese carácter y ella decide casarse con él y se casan. Josefina le va a presentar a los miembros del directorio y le va a presentar a Barras. Barras es un tipo muy importante porque él va a hacer un quiebre ahí fundamental en este esquema. Entonces lo hace visible, o sea, el estar con ella lo hace visible en el círculo de la gente del directorio. Ella tiene, digamos, como una jugada social en donde lo pone a circular, y el hombre, como es tan talentoso y como es tan pilo, pues ahí se puede mover. Entonces, en ese momento, él le pasa un plan de batalla, a través de Barras le pasa un plan de batalla a Carnot, que es como el arquitecto de los ejércitos de la Francia revolucionaria. Y el plan le parece tan brillante que le dice: sí, hágalo, me parece muy bien, haga ese plan. Entonces, con ese plan que Napoleón le pasa a Carnot, lo mandan a lo que se llama la campaña en Italia. Y en la campaña en Italia él está recién casado, enamorado como loco de Josefina, y le escribe cartas, y ella pues sí, le contesta, pero no, para uno tirarse por la ventana, y el hombre sí es que está, mejor dicho, que no puede ni respirar. Porque además la pasión que este hombre va a sentir por Josefina es un motor también de su grandeza. O sea, a ella la critican en la historia porque era una mujer de mundo y porque tenía varios amantes, y bueno, la consideraban pues y además después no le va a dar un heredero, porque ya después no va a tener el tiempo para darle un heredero. Pero esta mujer va a ser muy importante en las pilas que Napoleón le va a poner a la vida. La pasión que él va a sentir por ella va a ser una cosa que va a ser como una llama inspiradorcísima para este hombre, que necesitaba pasiones desbordantes para llevar a cabo toda su genialidad y su temperamento tan sumamente sanguíneo y fogoso. Él necesitaba una vuelta a estas, eso también le ayudaba. Entonces el hombre está enamoradísimo y sigue para la campaña, y la campaña resulta siendo un éxito. Pero un éxito, el plan que él ideó, que le mostró a Carnot y que Carnot le permitió hacer, resultó un éxito total. Y en un momentico, él va a lograr someter a Castiglione, a Arcole, a Rivoli, a Mantua y a Lodi, la Italia, un buen pedazo de la Italia. Entonces llega a Francia convertido en un tipo ya conocido. Ahí es cuando dicen que él se había batido como un pequeño cabo. Eso es una manera honorífica de decirle que él era tan valiente, tan aguerrido, porque en esa época las guerras tenían una estructura en la cual los generales estaban en la batalla, estaban con sus hombres, estaban hombro a hombro, estaban mirando pues con el catalejo calculando toda la batalla y todo. Entonces era donde el honor jugaba un elemento muy importante, digamos, en las guerras modernas, con el nivel de máquinas y las armas de repetición y los juguetes tan destructivos que hay, que la gente no alcanza ni a ver. Pero en la época la cosa era frente a frente. Entonces, cuando él regresa, en ese momento ya va a empezar a tener una fama muy importante entre el ejército. O sea, los soldados empiezan a considerarlo un hombre, un líder, empiezan a identificar en él a un líder. Entonces, la gente del directorio considera que esa popularidad
no les conviene, que hay un personaje que está siendo demasiado notorio, que está haciendo como mucha bulla dentro de los ejércitos y que de pronto no les conviene que un personaje así de carismático y así de refulgente vaya surgiendo con tanta fuerza como surge Napoleón cuando llega a la campaña en Italia. Para bajarle un poquito el tono, para que la gente no se fije tanto en esta magnificencia y en esta cosa tan impresionante que tiene Napoleón, ya tempranamente lo mandan para Egipto. ¿A qué lo van a mandar a Egipto? Pues vete tú a saber, eso no tiene ningún sentido dentro de todo el esquema de la revolución, porque la idea es defender la revolución de los ataques externos. Entonces se ponen en el plan de arrebatarle Egipto a los ingleses, que ya lo tienen desde hace un tiempito, tratar de llegar hasta allá y arrebatárselos. Y para eso lo mandan. Pero Napoleón va a hacer una cosa, se va a dirigir a los hombres de ciencia y les va a decir que la campaña en Egipto es una campaña en donde va a llevar científicos, donde va a llevar biólogos, donde va a llevar dibujantes, donde va a llevar botánicos conocedores. Todo él lo que quiere es descubrir y desentrañar esa nueva tierra y esa antigua tierra que ellos van a ver por primera vez, y lleva todo un equipo de científicos. Ese equipo de científicos, dibujantes, artistas, que viaja con la expedición napoleónica, eso es lo que le va a dar la inmortalidad a esta campaña. Es ahí donde radica su importancia, no en lo militar, sino en lo que va a pasar con ellos, lo que va a resultar increíble y asombroso cuando Napoleón y sus tropas desembarquen en el antiguo país de los faraones. Cuando llegan allá y empiezan a ver estos paisajes de arena y las pirámides, es cuando Napoleón, que va a ser famoso por sus frases célebres, cuadra a todos los ejércitos y les dice: deteneos, soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Y los manes quedan tiesos, así absolutamente petrificados por la gloria que les hace ver. Los egipcios eran antiguos aún para los antiguos. Dicen, habían pasado 2000 años cuando Cleopatra llevó a Julio César a mostrarle las pirámides. Así de antiguos eran. Y esto hace mucho tiempo. Entonces, cuando llegan allá y empiezan a ver esta magnificencia, hay un montón de problemas militares. Ellos no van a poder ganar esa campaña. Los moscos, el desierto, la dificultad para mover la artillería. La clave de Napoleón es la artillería. La manera como él puede mover los cañones y todo lo que puede hacer con eso, porque además él era buen matemático. Para ser artillero hay que ser matemático, porque usted tiene que saber dónde es que va a cuadrar los cañones y a qué ángulo les va a disparar. Entonces todo esto funciona muy bien en Europa. En la arena no. Entonces la campaña finalmente no va a terminar siendo un éxito. Incluso más adelante los ingleses en la capitulación de Alejandría les hacen entregar lo que habían recolectado. Pero lo que va a pasar con la expedición del Egipto es absolutamente asombroso, porque nos va a dar la llave para romper el silencio de 19 siglos de historia. Desde el momento en que el último sacerdote del templo de Philae cierra el templo y se olvidan el contenido y lo significado de los jeroglíficos, en tiempo de los Ptolomeos, ya después, cuando finalmente Egipto vaya a ser provincia romana y luego cuando vaya a ser cristianizado, y al llegar el cristianismo, la antigua religión de los faraones quede en el olvido, porque solo la conocían en su significado los sacerdotes. Cuando el último de los sacerdotes que sabía leer los jeroglíficos cerró el último de los templos, y con él la memoria del significado de estos trazos, en ese momento la humanidad dejó de conocer qué había pasado durante 27 siglos que vivieron los egipcios. Entonces, en esta campaña está la gente de la ilustración, que no se nos olvide. Está la gente del conocimiento,
Entonces todos los soldados que están allá son por lo menos personas que tienen una idea del valor de lo que están viendo. Entonces ahí va un personaje que es absolutamente maravilloso, un personaje que también trabajó en tiempos del rey, cuando la revolución se asustó, se fue y luego volvió, va con él. Ese personaje se llama Denon y él va a hacer un libro, una enciclopedia de varios tomos que se llama La Descripción del Egipto. Y La Descripción del Egipto, además, el libro está publicado por orden de Napoleón, a lápiz. Este hombre con lápiz es capaz de pintar lo que el mundo no había visto, Occidente no conocía. Empieza a pintar los jeroglíficos, las tumbas, los sarcófagos, los dioses, empieza a pintar a Anubis, a Osiris, a Horus, a Isis, empieza a pintar lo que son los grandes obeliscos, empieza a pintar toda la maravilla de esta civilización. Sus dibujos van a hacer que la gente sueñe lo ignoto, lo imposible, lo que nadie se imagina. Entonces, él va a pintar todo lo que vio a lápiz, en unos dibujos perfectos, con un grado de descripción y de visualización que hace sentir la arena en los ojos cuando uno empieza a ver lo que él pintó. Entonces, con él va mucha gente. Entonces están pintando, registrando absolutamente todo, copiando absolutamente todo. Es en esa expedición cuando unos soldados van a encontrar una piedra de basalto negra, grande, del tamaño de una mesa. Esto es bastante grande, es como de un tablero grande, tamaño de una mesa, es gruesa y tiene 3 tipos de inscripciones. A ellos les parece que eso es chévere. Digamos, ellos entienden por el mismo efecto de la ilustración que ahí hay una cosa importante. Y con todo cuidado la entregan a todas las piezas que se están recolectando. Van a recolectar absolutamente todo. Es decir, a saquear absolutamente todo también, o sea, porque todo esto es también con un saqueo increíble. Entonces todo lo que ven, todo lo que puedan se lo llevan y todo lo que ven lo pintan. Al final, cuando la expedición no sea ningún éxito militar ni nada parecido, cuando los ingleses los hagan capitular en Alejandría, les tienen que entregar a los ingleses todo lo que obtuvieron en Egipto. O sea, una buena parte de lo que obtuvieron en Egipto, incluida la piedra que les estoy diciendo. Entonces, en ese momento, cuando tienen que entregar eso, pues parecería que regresaran a Francia con las manos vacías. Pero no, todo lo han copiado, todo lo han dibujado. Ha sido un registro tan riguroso, tan exacto, tan milimétrico el que ellos han hecho, que todo lo que vieron se puede rastrear y hay muchas figuras sí las pueden llevar. Las más pequeñas, digamos, lo más impresionante lo entregaron, pero otras sí llegan. Entonces, algunos de los soldados que participaron en esa expedición van a llegar después, y de los científicos que estaban allá, uno de ellos va a vivir en la ciudad de Grenoble. En la ciudad de Grenoble, tiempo después, cuando ya incluso ha pasado toda esta historia, va a haber un personaje que va a cuidar a sus hermanos. El personaje que va a cuidar a sus hermanos se va a llevar a su hermano pequeño, que era en ese momento un niño de 11 años, increíblemente inquieto, inteligente, vivaz. Dijo, este personaje vale la pena que lo eduquemos porque tiene mucho talento y se le ve que tiene muchísimas ganas de aprender. El pequeño niño, que tenía 11 años, y un día llega a Grenoble y ve en el escritorio de uno de los científicos que participó en la expedición una figura que le llama la atención de una manera increíble, porque está rodeada de unos signos que le resultan absolutamente fascinantes. Ese personaje se llama Jean-François Champollion, y cuando mira los signos, él dice: yo los descifraré, porque le pregunta al científico qué es eso. Dijo, no sabemos. Dice, yo los descifraré. Y lo dijo como lo dijo Schliemann cuando era chiquito y le decía a su padre, recitando la Ilíada y la Odisea, que él descubriría Troya. Él sería el que encontraría Troya, y la encontró. Bueno, pues Champollion se va a hacer un gran lingüista, va a aprender griego, latín, va a aprender una cantidad de lenguas, lenguas muertas, lenguas vivas, y se propone descifrar
lo que dicen esas inscripciones que nadie conocía. Entonces hay cualquier cantidad de teorías, mucha gente está intentando hacer lo mismo, pero él por su formación lingüística tiene todas las de ganar, tiene la entereza, tiene la visión, tiene la dedicación, la disciplina y la formación lingüística para poder descifrar los jeroglíficos. Y entonces, cuando lo logra, va a encontrar esta piedra que les digo. La piedra que les digo se llama la piedra Rosetta. Entonces esa piedra, porque Rosetta es el lugar al lado donde la encontraron, esa piedra tiene 3 inscripciones. Una en los jeroglíficos egipcios antiguos, otra en demótico y otra en griego. Champollion sabía griego y sabía demótico. Entonces, al poder saber las dos, empieza a comparar con cada uno de los signos, que otros decían que si eran alfabetos, él decía que son pictogramas, otros decían que eran cualquier cantidad de cosas. Decían, no, eso es un alfabeto, eso son pictogramas, es un alfabeto en dibujos, no es un alfabeto en letras, sino en dibujos. Y los demás le decían que estaba loco, y dice, no, espere, verá, yo le muestro cómo es. Y empieza a comparar cada una de las letras, las culebritas y los pajaritos con el demótico y con el alfa y con el beta y con el kappa y con el lambda, y al empezarlo a dibujar lo descifra. Y al descifrarlo, 19 siglos de silencio se rompen, como si los antiguos faraones hubieran dispuesto que al llegar la gente de la Ilustración era la hora para que Occidente entendiera la maravilla de su legado y se hicieran visibles cuando habían estado ocultos durante 19 siglos. La piedra Rosetta es una llave en el tiempo. Es el momento en que el hombre puede entrar en el remoto pasado y comprender la maravilla de los faraones. Y cuando se descifra todo eso, ustedes se imaginan lo que es empezar a descifrar, llegar a los templos, a Luxor, a Karnak y empezar a descifrar lo que estaba pasando ahí. Eso es la locura. Cuando empiezan a ver qué clase de pueblo era este, qué civilización tan impresionante. Ellos que a los griegos los deslumbraban, ellos que a los romanos los fascinaban, ahora inflaman la imaginación de los franceses a límites nunca imaginables. Todo el mundo está enloquecido con eso y Egipto empieza a ser visible por primera vez para Occidente después de tantos siglos de silencio por la llave en el tiempo que da la piedra Rosetta. Esto lo hace posible la expedición del Egipto, porque si no, no solamente por la expedición, sino por la Ilustración, porque si la Ilustración no va detrás de esto, seguramente estos signos no les hubieran dicho nada, seguramente los tesoros del Egipto no les hubieran llamado la atención, pero el genio científico de Napoleón, o sea, el entender que la ciencia y el arte tienen un lugar tan importante como las campañas mismas, es lo que permite que se conozca el legado de la civilización egipcia a través de todos estos saltos de Benón y sus dibujos, a través de el genio de Champollion y a través de todos estos contactos en Grenoble. Entonces, Napoleón sabe que militarmente hablando eso no resultó, pero él sabe que la importancia de la expedición trasciende el resultado militar y por eso va a llegar a ser muy popular, aunque no haya ganado precisamente la campaña. Y hay que ver que después de las grandes batallas en las que participó Napoleón quedarán monumentos gigantescos, incluso grandes estaciones de tren. Una de las estaciones más grandes de la Francia moderna se llama la Gare d'Austerlitz, por la batalla que después veremos, y en Inglaterra se llama Waterloo Station, por la derrota después. O sea, esto va a nombrar Europa, quedarán batallas, quedarán monumentos. Pero lo que queda de la expedición del Egipto, la que nunca ganó, es el legado de la civilización del mundo de Oriente y de la cultura más asombrosa que ha conocido hasta ahora la humanidad, los imperios faraónicos de los egipcios. Napoleón regresa a Egipto y en lugar de enterrarla donde nadie lo vea, que era la intención del directorio cuando lo mandaron para esa expedición, resulta que no, hasta que llega más famoso, más popular y más chévere que antes, aún en la derrota, porque eso no lo ganaron, eso terminaron ganándolo los ingleses. Hoy por hoy,
La piedra Rosetta está en el Museo Británico, porque los ingleses, al confiscarles a los franceses gran parte de los tesoros que habían adquirido y que habían saqueado durante su campaña en Egipto, que se habían llevado, se la van a llevar se la van a donar al Museo Británico, y el Museo Británico la tiene como su nena, como la niña de sus ojos. Usted llega al Museo Británico y el lugar de honor de todo el museo es la piedra Rosetta. Lo triste del asunto es que usted llega al Museo del Cairo y ahí hay un afiche con una fotico de la piedra Rosetta, cuando ese es el mundo de los egipcios, es el Cairo. En el Museo del Cairo, el Museo del Marriott, lo que está es una foto de la piedra Rosetta, para que la gente entienda cómo Occidente pudo entender y conocer el mundo de los faraones, y en el Museo Británico está la original. Y los egipcios, por supuesto que hace ratísimo que quieren que los ingleses les devuelvan la piedra Rosetta, pero usted sí sabe cuándo van a hacer eso los ingleses, ¿no? Porque ese es su mayor tesoro. O sea, siendo el Museo Británico una cosa del otro mundo, lo que es más del otro mundo es el hecho de que ellos tengan la piedra Rosetta. No la tienen en París, no está en Louvre, no la tienen en el Cairo, no está en el Museo de Marriott, está allá, en el Museo Británico, la piedra Rosetta, pero ella sigue siendo el testimonio de la llave de los tiempos y de las civilizaciones a través de del futuro, de los antepasados, cuando se encuentran con este tipo de testimonios. Entonces Napoleón llega regio. Entonces no, esto no lo desprestigia, sino que al contrario, llega mucho más interesante y llega mucho más chévere. Entonces, en ese momento, cuando él ya tiene el amor de las tropas, porque era tan poderoso él, tan carismático, que la gente lo adoraba en todas sus circunstancias. Cuando él llega fortalecido, primero por lo de Tolón, luego porque le había ayudado a Barras a suprimir una de las revueltas que todavía se estaba presentando de los jacobinos contra el Directorio, luego cuando la campaña en Italia que ha sido tan exitosa, y ahora de Egipto llega con todo este conocimiento, no gana la batalla, pero llega con un conocimiento que a Francia la va a deslumbrar. En ese momento tiene el suficiente favor para poder intentar una cosa increíblemente audaz. Y en lo que va a intentar increíblemente audaz es junto con Barras. Barras formaba parte del Directorio, pero el Directorio queda claro que ya no está cumpliendo su función, que la gente está harta, que le parece corrupto, la gente quiere estabilidad, la gente quiere paz, la gente quiere ya como que se calme pues todo el tema de la revolución, porque es que esto ya está desgastadorcísimo. Entonces, y el Directorio no, en esa fase ya no está dando como las expectativas ni la talla de todo lo que ha pasado para que estén ahí. Esa circunstancia de descontento, de corrupción, ese anhelo grande del pueblo francés de tener finalmente un orden estable y una paz y una tranquilidad para poder continuar con su historia, porque llevamos mucho tiempo en este proceso, va a ser canalizado por Napoleón. Y él va a hacer un golpe que, de acuerdo con el calendario de la época, acuérdense que ellos habían cambiado el calendario, se llamará, por el día que lo hicieron y el mes en el que ellos estaban contando su tiempo, el 18 Brumario. El 18 Brumario es cuando Napoleón hace un golpe de Estado. O sea, simplemente entra, le hace un golpe al Directorio y va a formar otro gobierno que se llama el Consulado, y lo va a formar con sièges. Siège es importantísimo porque Siège fue el que desarrolló el concepto de nación. Cuando estábamos en la representatividad de los estados generales, dijo no, es que aquí lo que nos representa es la nación. Entonces Siège es un tipo muy importante, es el otro que lo va a hacer, y el que va a estar de aquí en adelante al oído, a la sombra, es Talleyrand. La vez pasada estábamos viendo cómo Talleyrand es un tipo que siempre está en la esquina del movimiento. Ese era el que había sido cojo, y como era cojo no podía ser ni bailarín ni soldado, entonces le tocó meterse a sacerdote, y desde allá se volvió un abad y empezó a trepar todos los puestos, y estaba siempre con un pie en donde estamos y el otro en el otro lado. Entonces Talleyrand le está hablando y siempre le hablará al oído. Y ahí es cuando hace el golpe y forma el consulado, y a su lado estarán Talleyrand y el otro de los oportunistas, Fouché, que va a ser su policía secreta, que Fouché es un camaleón, como hemos visto. Él mató mucha gente durante la época del régimen del terror, y ahora después va a estar en el mismísimo
directorio y ahora va a estar en el consulado, está en todas, porque son los que logran cambiar de piel con cada posición, cambiar de discurso, cambiar de circunstancias y seguir siempre siendo los mismos. Fouché siempre va a ser jefe de policía y siempre va a ser el que va a hacer el trabajo sucio para el que sea. Es un mercenario del mundo del espionaje y va a trabajar también con Napoleón, pero a Napoleón le sirve también como él le sirve. Entonces, entramos al consulado. Cuando se hace el consulado, aquí pasa una cosa muy importante, y es que en este tiempo Napoleón va a tomar todos los ideales de la revolución y los va a convertir en ley. Y va a hacer unas leyes que son importantísimas porque la gente lo conoce más por sus batallas. Pero él, como gobernante y como administrador, era un duro. El hombre es el que va ya a institucionalizar la abolición, la emancipación de los campesinos, la abolición de la servidumbre, el que va a garantizar la igualdad de los derechos, el ciudadano, el voto plebiscitario, el que va a crear una cosa que nadie le recuerda, es de las más importantes de todo, el liceo, el bachillerato, o sea, la enseñanza masiva de primaria y la enseñanza de secundaria. Francia va a ser tan grande porque entiende el valor de la educación del pueblo, por eso. Y eso lo entiende Napoleón, no solamente las grandes batallas, ni las grandes campañas, sino la importancia de educar a un pueblo para sacar adelante un proyecto nacional. Entonces el hombre la tiene clara y lo institucionaliza, y es cuando Francia empieza a tener unos niveles de educación poderosos. Y el hombre va a coger el código y va a formar un código muy manual, un código muy entendible, un código civil, se llama el Código Napoleónico. Entonces, y hoy por hoy, o sea, la República como tal, como institución, Napoleón la va a acuñar en su sistema legal. Y eso es lo que va a quedar. Las repúblicas modernas hoy día son el modelo que Napoleón armó durante su gobierno del consulado. Entonces, eso es lo que va a ser también tan importante. Por eso la gente sí lo reconoce como un genio militar que era, pero poco se le conoce como el genio de gobierno. Y el hombre estabiliza Francia. Y el hombre le da un orden porque logra legislar de una manera sabia. Era poderoso, era importante para eso, y va a dejar esas ideas en la cabeza, las ideas de la revolución convertidas en república, las ideas de la ilustración convertidas en la revolución, convertidas en república, convertidas en ley, y eso sí va a cambiar el pensamiento de los hombres, y ya quedan las leyes que en el futuro copiarán todos los países que pretendan ser unas repúblicas, las leyes que se convertirán en aspiraciones de los pueblos libres en el futuro. Todo eso lo acuña él durante el consulado. Es una época gloriosa de 5 años en que esta gente tiene paz y tiene ley y está chévere, o sea, está muy bien la cosa durante el tiempo del consulado, lo cual le hace increíblemente popular, más aún porque ya las cosas se concretan. Él hace el concordato con la iglesia, entonces vuelve y se fresquea con la iglesia, porque esto había tenido un problema gravísimo en la época. Pues Talleyrand, ¿se acuerda que Talleyrand era el que había confiscado todos los bienes de la iglesia cuando estaba en el directorio? Ahora le aconseja todo lo contrario cuando está en el consulado. Bueno, entonces él va a hacer las paces con la iglesia, y esto le va a dar un margen de unidad y de tranquilidad a los franceses durante un tiempo, porque el tema con la iglesia era delicado. O sea, el hombre organiza la nación, la va a organizar. Y cuando está en todo eso, empiezan otra vez los austríacos, y los austríacos le van a dar, va a ganar una de las batallas que le va a dar toda la fuerza. La batalla que le va a dar toda la fuerza es la batalla de Marengo. En Marengo logra derrotar a los austriacos y logra hacerlo retroceder, y ahí ya empieza a tener, es en ese momento, cuando la batalla de Marengo, cuando logra que las fronteras se respeten, pero sobre todo que se respete la legislación de Francia. O sea, todo el mundo tiene que aceptar que Francia hizo una revolución, que Francia es un país revolucionario, que sus leyes son de esta manera, y a ver, y para que me respeten les gano la batalla de Marengo, para que quede claro que esto es un asunto que ustedes tienen que aceptar. O sea, aceptar una república en un mundo lleno de monarquías
donde todas las casas dinásticas han estado gobernando Europa durante siglos, no es una cosa fácil. Y la batalla de Marengo le da a él la posibilidad militar de hacer valer su proyecto político frente al resto de la Europa, pero sobre todo frente a los austríacos, que van a ser como los enemigos más importantes durante mucho tiempo, durante toda la época de la consolidación de Napoleón. Entonces el tema de Marengo le da la autoridad a él, y es lo que le va a dar un tiempo brillante políticamente. Entonces después de eso ya se empieza toda la historia de él, y ya ahí empieza a derivar, después de esto empieza a buscar la manera de continuar su proyecto de forma tal que Francia pueda tener toda la gloria, toda la vivencia, todo el orden y todo el reconocimiento. Pero ese reconocimiento lo tiene que hacer valer día a día, porque permanentemente va a haber instigaciones de los ejércitos y va a haber atentados. Él va a tener muchos atentados. Uno de esos atentados va a ser en Nochebuena, que le ponen una carroza cuando él va pasando, y al ponerle la carroza, el hombre le ponen una bomba. En esa época también se ponían bombas, le ponen una bomba y el bombazo mata a un poco de gente, y entonces se pone a averiguar quién puso la bomba. Inclusive ahí se pelea con Fouché, porque Fouché le dice que fueron los realistas, y él no le cree, pero ¿y sí fueron? Entonces, como sí fueron, y uno de ellos estuvo en la casa del duque de Thion, entonces el duque de Thion ni siquiera vive allá, vive en las afueras, o sea, vive en otro país, vive en las afueras, y lo que hace Napoleón es mandar una serie de soldados, traer al duque y hacerle un juicio sumario, culpándolo del atentado, sin pruebas suficientes. No hay pruebas suficientes sobre la culpabilidad del duque, pero es que ese duque es un Borbón, y es el último de los Borbones que queda por ahí, y es de la familia Condé, y tiene sangre real, y la sangre real en Francia de todas maneras tiene una fuerza de vocación muy grande. Entonces cuando él mata a ese duque, lo van a ejecutar después de un juicio sumario, sin pruebas suficientes. Digamos, eso no queda claro, ahí no queda claro el vínculo entre ese personaje y el atentado. Lo que pasa es que como es más por un símbolo, pues es el último Borbón, pero eso es un regicidio, lo mismo que fue de matar al rey, en la misma línea. Entonces eso hace que que todas las demás dinastías europeas teman de nuevo eso que tanto les aterraba durante la revolución, y que ya no sea posible, digamos, pactar con ellos. Ya es muy difícil pactar después del asesinato de Tian. Ese es un error grave que él comete, porque se echa encima todas las demás dinastías con las que en un momento dado hubiera querido pactar por medios distintos a las batallas. Pero esto lo lleva a muchas más batallas, lo lleva a tener que buscar otra manera de crear símbolos, ya que no son los símbolos de la monarquía, pero entonces hay que crear símbolos de la república, pero símbolos que perduren. Entonces ya pasamos de ser digamos el principal del consulado, a tener cargo vitalicio. Los cargos vitalicios, eso se nos va a complicar la vida, porque la república no aguanta eso, y después del cargo vitalicio, entonces ya va a buscar la manera de volverse emperador, y entonces va a querer que su familia que se constituya en una dinastía, y que esa dinastía pueda sucederlo después de su muerte, y empieza a ser importantísimo que él tenga un heredero, cosa que no le puede dar Josefina, y que es parte de la tragedia de ellos, porque pues él la adora, pero ella no le puede dar un heredero. Entonces ahí él se monta en la película de la dinastía, porque al matar al último de los Borbones no se puede restaurar a los Borbones en el trono. Digamos, no se puede restaurar, que era parte del proyecto que tenían las demás dinastías de Europa, pero entonces él tiene que poner algo a cambio. Si eso no es posible, alguna simbología tiene que dar alternativa, paralela, desde el esquema republicano. Entonces desde el esquema republicano la simbología que él quiere dar es el mismo, y crear él una dinastía con toda su familia, y toda la familia la va poniendo en todos los cargos y en todas las cortes y en todos lados en Europa.
Y entonces esto es lo que llamamos el nepotismo, que es nombrar a todos los parientes en todos los cargos que dependen de usted. Sí, y entonces ahí los va a meter a todos buscando una dinastía y una permanencia de su familia en el poder. Esto va a ser muy complicado en el futuro, sobre todo cuando le dé por meterse con los españoles, eso va a ser el quebradero de él. Mientras tanto, sigue buscando todos los honores, y los austriacos van a contraatacar. Y cuando los austriacos contraatacan, les va a dar una batalla que es la batalla más refulgente, más impresionante de todas. Es la batalla de Austerlitz. Y en la batalla de Austerlitz, este hombre tiene ya sus grandes generales, a Murat, a Ney, él va a tener unos generales que son muy buenos y que van a estar con él en todas. Los conoce a todos por su propio nombre, los ejércitos lo adoran. El hombre genera una pasión impresionante, y la batalla de Austerlitz va a ser el pináculo de su gloria. La gloria de Austerlitz lo lleva a un proyecto mucho más grande, porque es que hay un momento en que él ya logra definir las fronteras de Francia, ya logra que Europa acepte, o por hecho le toque aceptar el hecho de la revolución. Pero ya con Austerlitz va a empezar a avanzar por Europa, ya no es solamente Francia, ya es avanzando por Europa. Mientras tanto, ha dado un viraje en este tema de instaurar una dinastía, y se ha hecho coronar emperador. Aquí nos enfrentamos a un fenómeno como el de la República Romana, que se llama por la República Romana el cesarismo, y es cuando César triunfa en las campañas de la Galia, regresa con las legiones, cruza el Rubicón y entra a Roma y se vuelve emperador, se vuelve César. Imperatus, el término imperatus significa jefe de los ejércitos. O sea, no es rey, es emperador. Cuando César se vuelve César, en ese momento Roma deja de ser una república para convertirse en un imperio. Por eso se le dice el cesarismo. Cuando Napoleón va a hacer lo mismo, se vuelve a repetir el fenómeno, y él mismo pacta con el Papa y se vuelve emperador. ¿Y cómo va a volverse emperador si esto es una república? ¿Y cómo va a volverse emperador si esto es una revolución? ¿Y cómo va a volverse emperador si aquí se trataba de no tener reyes? O sea, ¿cómo vamos a hacer esa vuelta? La vuelta está difícil ahí. Tanto que hemos venido escuchando a lo largo del programa apartes de la heroica. La heroica se la dedicó Beethoven a él, henchido de admiración. Y luego se la desdedica cuando se nombra emperador. Cuando dice, no, cuando este hombre se nombra emperador, dice, no, yo ya no la dedico porque así no era la vuelta, así no era. Pero Napoleón se nombra emperador y se corona él mismo. Y a Josefina la nombra emperatriz, y lo hace con el aval del Papa. Y después del éxito de Austerlitz, que es una batalla la más fantástica, es la batalla que le va a dar toda la gloria, pues por eso les digo, una de las estaciones de tren más importantes de Francia se llama la Gare de Austerlitz, por esta batalla. Esta es la batalla donde definitivamente logra a los austríacos y a los prusianos y a todos los logra echar para atrás. Ahora viene el proyecto de crear un orden unificador en Europa. Los ejércitos ya no están defendiendo la revolución, ya no están defendiendo a Francia, ahora están marchando sobre Europa para crear un orden europeo, el viejo sueño de Carlomagno, el sueño anterior a el del Sacro Imperio Romano Germánico, del mundo de Carlomagno, se corona con una corona idéntica, una reproducción fiel de la corona de Carlomagno,
con una espada que dicen que era el Carlomagno, el sueño de una Europa unida bajo un orden que englobe a todo el mundo, que imponga, vuelve a tomar carne en Napoleón. Y empiezan a avanzar los ejércitos de Napoleón sobre Europa y cambia el mapa. Y es cuando van a decir los ingleses que hay que enrollar los mapas de Europa porque eso no se van a volver a poder usar en por lo menos 20 años. Ahí se altera el destino de toda la nación europea, del mundo y el nuestro, porque el quiebre que eso va a producir en España va a dar lugar a las independencias del continente americano. Mejor dicho, se va a estremecer el planeta con esta decisión de pasar los ejércitos por Europa una vez convertido en emperador. La manera como eso sucede, los ejércitos marchando, la gloria detrás, los pueblos completamente fascinados con la figura de Napoleón, las monarquías temblando, los ejércitos que se les oponen, sus campañas y todo lo que va a suceder en esta historia increíble de un personaje de los más fantásticos de la historia, Napoleón Bonaparte, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la grandeza de Francia, del ciudadano libre, del campesino que ahora se convierte en un campesino por fuera de la servidumbre, de las leyes, del código napoleónico, de la piedra roseta, del genio de Champollion, de la expedición del Egipto, de las campañas en Italia, de la figura apasionada de Josefina y de esta historia impresionante que moldea el imaginario de la grandeza del pueblo francés, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.